Hola a todas y a todos. Hoy seguimos dentro del pensamiento socialista y vamos a conocer a Rosa Luxemburgo. Voy a visitar a José Antonio Méndez Sanz para que nos hable de ella. Seguidme. Hola José Antonio, otra vez, nuevamente aquí. Háblanos de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo es una pensadora para mí dentro del marxismo, probablemente, diríamos así de forma rápida, después de Marx, para mí es la pensadora más contemporánea que ha dado el marxismo. Más contemporánea que Lenin, más contemporánea que Trotsky, por ejemplo. Con obra amplia, por lo tanto. Ella realiza una obra amplia, un poco, pues, tiene una obra de su economía política, que es una obra densa, pero gran parte de su obra se hizo al calor de las circunstancias, también como se escribía en aquella época, en periódicos, fanzines, publicaciones de ocasión, episódicas, pero siempre con muchísima fuerza, siempre con muchísima convicción y siempre con un gran manejo de información. Era una mujer realmente culta, era una mujer realmente combativa, reunía características muy difíciles de reunir en filosofía, por no hablar de otros lugares. Ella fue también activista, aunque se dedicó gran parte a esta actividad teórica, activista, y murió como activista, no fue asesinada como activista, como veremos después al final. A ver, yo sostengo casi que la mayor parte de las filósofas necesitan llevar a la praxis, porque se parte normalmente de una situación de desigualdad. En Rosa Luxemburgo es un caso claro, o sea, no solamente es una intelectual teórica, sino que es una persona que asiste a los mítines, habla con los trabajadores, quiere verdaderamente provocar desde abajo una revolución. Sí, es una mujer, además de origen judío, lo que le hace siempre estar, como decía Freud, siempre en el quicio de la sociedad. O sea, el judaísmo europeo, igual que ahora el judaísmo americano, es un judaísmo que no está totalmente integrado en la masa de la vida, como se demostró en el nazismo, y que hace que sus miembros más lúcidos sean plenamente conscientes de la situación de desigualdad, de injusticia estructural que está presente en nuestras sociedades. Además, ella tiene un compromiso fortísimo con el sufrimiento por explotación de la clase obrera, y no solo de la clase obrera dentro de la especie humana, sino que ella es una mujer que expande su afecto hacia el mundo vegetal y hacia el mundo animal. Ella estuvo en la cárcel muchísimas veces porque esta gente se pasaba la vida entrando y saliendo de la cárcel. Ella siempre llevaba sus plantas y estaba siempre pendiente de los animales de su entorno, desde su celda, estaba pendiente del paisaje, estaba pendiente de todas estas cosas que, vistas desde hoy, muestran que lo que a ella le movía, en realidad, visto desde nosotros, era un deseo de algún modo recoger todo el sufrimiento, toda la injusticia, todo el dolor que se expresaba o no se expresaba en el mundo y darle ella la palabra. Hay un episodio maravilloso en su correspondencia, que es una obra fabulosa, donde ella pues escribe con Clara Zetkin, se escribe con Sonia Liebknecht, se escribe con mucha gente, y ella cuenta un episodio estremecedor en el patio de la cárcel, donde unos soldados, es la época de la Primera Guerra Mundial, están golpeando a unos búfalos salvajes que habían traído de Rumanía, les hacen sangre, unos latigazos en una piel tremenda, y ella dice, ve al llorar al búfalo, y ella dice: yo expresaré por escrito tu dolor. Tú ves que realmente el sentimiento profundísimo de dolor, de injusticia, de rebeldía y de rabia, logra plasmarlo con frialdad y a la vez con calor en sus escritos. Los escritos, como digo, para mí, desde hoy, claves para entender lo que pudo haber sido la evolución política del marxismo, que se truncó fundamentalmente por el stalinismo, y ella advirtió ya que esto iba a suceder, ¿no? Como que es uno de los puntos centrales de su obra. Si queremos ver la fuerza de sus palabras, la verdad que tenemos una película de von Trotta, Rosa Luxemburgo, igual que hemos visto que había hecho una película Hildegard de Bingen y a Hannah Arendt, pero realmente es una directora de cine que se compromete con las filósofas, y ahí vemos la fuerza de las palabras. Y la fuerza de vida, porque Rosa Luxemburgo tenía sus enfermedades y sus problemas físicos. Muchos, y muy graves. Iba a los mítines, iba a las manifestaciones, pero con una fuerza enorme. O sea, era la confianza
de que era el momento de los Sí, trabajadores. nosotros, después de la Guerra Fría y en España, después del páramo del franquismo, hemos simplificado el mundo en un sentido negativo. El mundo del siglo XIX y el mundo de la primera mitad del siglo XX es un mundo riquísimo, riquísimo, de una complejidad enorme, de una valentía sublime y de un descubrimiento. O sea, el acceso de la clase obrera a la cultura es un elemento de una irrupción de fuerza que impresiona cuando lo ves. La constitución de una clase, como se constituyó la clase obrera, no solo por asociación o por unión, como quería Flora Tristán, sino por conciencia plena de la estructura del trabajo, de la explotación, de la plusvalía, de estas cuestiones, es una cosa que emociona y que muestra lo que es la filosofía en efectuación, Y esta mujer, sin duda ninguna, como tantas otras, como sus compañeras Zetkin, Liebknecht y su compañero Liebknecht y la mujer de Liebknecht, vivían. Y, como te digo, esto arrastra. Y además, perdona Maripaz, ella tiene una convicción que es una convicción profundamente occidental. Rosa Luxemburgo es una gran filósofa occidental porque, a mi entender, completa lo que es uno de los modelos del pensamiento occidental, que es el argumento ontológico, que es una de las cosas que estudiamos en filosofía, muy técnica, que dice que cuando tú piensas bien, lo que piensas existe. Y hay una variante del argumento ontológico, que es una variante práctica, que también tenían los griegos, de alguna manera, que dice que cuando tú realizas algo que es verdad, la vida te da los medios para realizarlo. Y ella pensaba así, y también eso le hacía poder soportar el dolor que soportó y la muerte absurda, la muerte dolorosa y triste que tuvo. Ella pensaba que, y era muy optimista en este sentido, y esto le daba una fuerza que nosotros hoy no concebimos porque hemos perdido esta viveza, le daba la fuerza para actuar, la fuerza para aguantar las cárceles, la fuerza para escribir sin dormir, trabajando tremendamente. Sí, yo quiero además reivindicar que en esa fuerza y en estos movimientos marxistas, socialistas de esta época, las mujeres tenían un papel importantísimo. O sea, no solamente las mujeres trabajadoras, obreras en la fábrica, sino las mujeres pensadoras. Por eso es una vergüenza no conocer el pensamiento de estas filósofas. En parte no se conoce por mujeres, en parte no se conoce porque quedaron como en el bloque socialista, pero las mujeres con una obra importante. Aquí hemos hablado de Flora Tristán, hablaremos de Zetkin, de Kolontai, porque hay que seleccionar. Pero las mujeres tienen obra intelectual, filosófica y con propuestas muy claras. ¿Cuál señalarías tú como la propuesta más clara que quiere para la sociedad Rosa Luxemburgo en estos momentos? Decíamos, expresar el sufrimiento y darle curso para, de alguna manera, superarlo, el dolor, la injusticia, la explotación. El punto más fuerte para mí de Rosa Luxemburgo es el concepto de aprendizaje, el concepto de que el proletariado se constituye en sujeto político y esta constitución arrastra al conjunto de la sociedad mediante un proceso de aprendizaje de la acción política. Esto es en lo que consistiría la verdadera revolución. La revolución consiste en dos cosas. Primero, la abolición de la propiedad. Esto es lo que ella llama la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado no es un régimen de látigo. La dictadura del proletariado para Rosa Luxemburgo es la abolición de la propiedad. Es decir, que lo propio del hombre no es su propiedad. Una vez abolida la propiedad, nos liberamos. Desaparece el fundamento de la estructura de clases, la estructura de explotación, y entonces nos podemos constituir en la diversidad de opiniones como comunidad que, haciendo política, y aprende a ser ciudad, aprende a ser comunidad. Por eso ella se opone tanto a la socialdemocracia como a Lenin y a Trotsky. A los socialdemócratas, a los que ataca duramente, les dice: vosotros reconocéis la propiedad, vosotros no sois socialistas. Y a Lenin le dice: aboliendo la Asamblea Rusa, creando la dictadura del partido, hablando del partido como la vanguardia del proletariado, lo que estás es cercenando la capacidad de aprendizaje y de futuro y de creación viva de un cuerpo político emancipado, de un cuerpo político libre y justo. Esto ella ya lo había estudiado antes en el fenómeno de las huelgas, porque ella tiene una obra muy importante y muy reflexiva y siempre pensó de forma parecida. Ella, por ejemplo, decía que la huelga general tantas veces fracasada, que la huelga era un proceso de aprendizaje biopolítico en sentido estricto, donde obreros y obreras que no tenían conciencia de clase, en esa lucha, en ese afán
además viéndose cercenados por la policía y presionados, se constituían en sujetos de aprendizaje mediante debates y proponían la creación de un socialismo sin recetas, porque ella se niega a que el socialismo sea un conjunto de recetas que se apliquen. No, el socialismo es la creación de la ciudad desde la discusión como creación del yo. Vuelve a ser otra autora que la apuesta está por el futuro. Siempre, no por el pasado, no siempre. Está el modelo en el pasado. El pasado es un pasado que hay que dejar atrás porque es un pasado de explotación y de alienación. Y cuando se recupera el pasado, por ejemplo, pasaba en Flora Tristán, que recupera, aunque era anticlerical y muy anticlerical, recupera una idea de cristianismo como justicia, se recupera por elevación, es decir, de forma socialista, de forma comunitaria, no como un pasado que de algún modo nos dice lo que tenemos que hacer. Ella dice precisamente, cuando se opone al socialismo utópico, que el fallo del socialismo utópico es programar estrictamente cómo tiene que ser la sociedad. Mientras que el socialismo científico, que es el que ella sostiene, que hace Marx y que hace ella, habla del colapso del capitalismo por autorrefutación, pero no dice cómo va a ser el mundo socialista, porque es un salto de nivel, porque precisamente lo viejo ya nos sirve. Y lo nuevo lo tenemos que crear entre todos, desapropiados de la obsesión de la propiedad y de la apropiación. Claro, evidentemente no hay modelo y sigue sin haber modelo, prácticamente. Pero hay modelo, o sea, porque el modelo es que en el fondo, que si tú estás ahí, la vida, como decíamos antes, por el argumento ontológico, te da las herramientas. Te da las herramientas y tú vas a saber lo que vas a tener que hacer, o sea, como sociedad, por decirlo. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? No, ¿por qué murió violentamente? Bueno, porque la mataron y además bajo un gobierno socialdemócrata. Ella, los socialdemócratas, ella tenía ahí dos grandes enemigos. Uno era el lumpenproletariado, precisamente el lumpenproletariado es aquella parte de la sociedad que no quiere tener conciencia de clase y por lo tanto acaba siendo elemento de la clase dominadora para disolver el aprendizaje de la clase obrera y la humanización plena que promueve la clase obrera. Ella fue asesinada por lumpenproletarios que trabajaban como guardias de Freikorps allí, que luego se convirtieron en nazis, y bajo un gobierno socialdemócrata que reconocía la propiedad y fue cómplice, como tantos socialismos socialdemócratas, de la evacuación de lo profundamente social como vida social. Y murió a culatazos junto con Karl Liebknecht, la sacaron, la habían detenido, ya fue la revolución espartaquista, que fue una revolución como la revolución soviética o como la revolución de Asturias, una revolución socialista que se dio en Europa. Ella no era partidaria porque pensaba que en ese momento no debía hacerse, pero por solidaridad se adhirió, porque Karl Liebknecht estaba ahí, ella allí fue también. Ella sabía que en cualquier momento, ya era consciente, la iban a matar, si no era en esta era en otra, pero no pensaba concretamente en ese momento. Los detuvieron ahí en la comisaría y los sacaron y fueron mandados a asesinar. Los mandaron a culatazos, los mataron a culatazos y tiraron sus cuerpos al río. Ella sabía que iba a morir tarde o temprano, así claramente, porque sabía lo que se jugaba. Y pienso que en el fondo le importaba mucho porque ella amaba mucho la vida, amaba a los pájaros, amaba a las plantas, amaba a las mujeres, amaba a los hombres, pero, como te digo, ella sabía que le iba a tocar y de algún modo pues vio cumplido lo que sabía que tocaba. Como se toquen los cimientos de la sociedad, como se toquen los cimientos y la propiedad privada es uno de los cimientos, corres gran peligro. Quiero recordar ahora, ya finalizando, que no es la única filósofa que ha muerto violentamente. Acordémonos de Hipatia de Alejandría en el siglo IV, acordémonos de Olimpia Auguste, llevada a la guillotina en el siglo XVIII. Veamos ahora a Rosa Luxemburgo y no será la última. Nos encontraremos con Edith Stein, que también tuvo una muerte violenta. Por lo tanto, las pensadoras han pensado y también han muerto por sus ideas. Y se han arriesgado doblemente porque claramente como mujeres se arriesgaban más porque existe el concepto que piadosamente se dice de vejación, ¿no? Que suele acompañar a muchas muertes por tortura femeninas, ¿no? Que todos sabemos lo que significa, ¿no? Y es un riesgo que ellas saben que están corriendo y son muertes muy conscientes. La muerte de Edith Stein, que podía haberse preservado, era monja y eligió el destino de los judíos y se fue con su familia al campo de concentración. Hipatia podía perfectamente haberse exilado sin ningún problema y haber evitado esta muerte por
por acuchillamientos varios, Olimpia igual, y Rosa Luxemburgo perfectísimamente se podía haber instalado, se lo dijeron muchas veces, en la Unión Soviética y ser allí una gurú de lo que fuera. Ella volvió donde pensaba que tenía que estar y allí fue, sabiendo, son muertes muy pensadas, probablemente muy asumidas, y también intentando decir algo, y eso forma parte de la obra filosófica, y de nuevo el cuerpo de la mujer con su cuerpo intenta expresar la filosofía. Es una forma también de filosofía, que ligada a la expresión de un cuerpo que no es un cuerpo abstracto como el cuerpo del varón, abstracto en cierto sentido, en mayor sentido, sino es un cuerpo que se piensa desde el cuerpo claramente. Lo venimos observando, lo vimos en Conway, se ve en Flora Tristán, se ve en Rosa Luxemburgo, son mujeres que piensan corporalmente y que piensan en sentido de fecundidad, aunque, por ejemplo, como el caso de Rosa Luxemburgo, pues no contemplaba la idea, no pudo y luego no quiso de tener hijos. Y Flora Tristán predicaba la fecundidad, pero no decía que el parir era tu destino, lo predicaban en general. Y Conway, pues igual, también tuvo una vida desdichada, se le murió el hijo y la fecundidad era distinta, pero siempre pensando desde el cuerpo. Y realmente en este aspecto las mujeres filósofas son muy contemporáneas, porque nosotros vivimos en una época claramente en la que se debe pensar desde los cuerpos. Vale, pues muchas gracias y continuaremos con Pensadoras en este marco socialista. Hasta el próximo viernes.